Saludos, muy buenas tardes a los espectadores de Frontera Abierta. En esta tarde de miércoles volvemos 2 semanas después de nuestro último coloquio para analizar la figura del presidente Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, recientemente ganador de las elecciones presidenciales y legislativas turcas, una figura destacadísima, fundamental en la historia contemporánea de Turquía y de la política internacional de este momento. Lo vamos a hacer de la mano de dos de los mayores conocedores en nuestro país, en España y fuera de nuestras fronteras, de la figura del presidente turco, en cuyo mandato presidencial y como primer ministro pues, han sido testigos directos, residiendo y trabajando como periodistas en la ciudad más importante de Turquía, en Estambul. Además, autores de un ensayo que les voy a mostrar aquí en pantalla. No sé si aparecerá, creo que me muestra el título al revés, pero yo creo que lo pueden ver, y si no les leo yo: La democracia es un tranvía, un ensayo que publicaron, si no estoy equivocado, en 2019 ambos, Ilia Topper y Andrés Mourenza, a los que paso a presentar ahora mismo ya sin más dilación. Un interesantísimo recorrido por los entonces 17, 18 años de Erdogan en el poder, pero donde están descritas las claves de quién apoya a este presidente, sus ideas, su relación con el mundo árabe, las élites del país, etcétera, etcétera. Un recorrido interesantísimo y os recomiendo su lectura. Andrés, que te tengo aquí arriba en la pantalla el primero, colega de Onda Cero, corresponsal del diario El País, también de Onda Cero, de otros medios en Estambul, hace ya más de una década que reside en el país, un grandísimo conocedor de Turquía. Buenas tardes por estar aquí en Frontera Abierta. Buenas tardes, Antonio, y gracias por recibirnos aquí. Gracias a ti y Ilia Topper, Hola, buenas tardes. expertísimos, no sé, tanto monta tanto, son las dos referencias de Turquía para los medios internacionales medios internacionales y medios españoles, también muchos años. El otro día hablábamos de cuánto tiempo lleva. Yo creo que más de la mitad del tiempo de Erdogan en el poder lo ha pasado en Estambul, donde es delegado de la agencia EFE. Nos conocimos cuando empezaba su periplo en Estambul con la agencia EFE, y aparte es cofundador y director de una interesantísima publicación, Mediterráneo Sur, que les recomiendo que lean diariamente. Ilia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias a los dos. Voy a pasar, como siempre hago, con una primera pregunta de lanzamiento. Luego sois libres de interrumpiros, de debatir, de discutir, de pelearos, hasta niveles casi del casi extinto Sálvame, que creo que en España todavía no ha desaparecido del todo. Y empiezo con la misma pregunta. Voy a pasar por Andrés primero, tal como aparece en la pantalla a mi izquierda. Andrés, terminó hace muy poquitas fechas este ciclo electoral en Turquía, ¿verdad? Con una doble vuelta en las presidenciales y con unas legislativas en las que se impuso nuevamente, no sé si sorprendentemente o no, el presidente Erdogan, al que vamos a dedicar este coloquio en Frontera Abierta. Quiero preguntar, ¿te sorprendieron de alguna manera los resultados, habida cuenta de los sondeos de los últimos meses, semanas? Pues sí, efectivamente, sobre todo en la primera vuelta hubo cierta sorpresa y creo que la sorpresa fue incluso entre el campo progubernamental de Erdogan, que no se esperaban tan buen resultado. Es verdad que bueno, como en todo en Turquía, las empresas demoscópicas están muy polarizadas, pero incluso las más respetables y reputadas, como por ejemplo Conda, que no suele hacer públicos los resultados de sus encuestas, hizo apenas unos días antes de la primera ronda publicó una encuesta en la que daba, no sé si ya la mayoría absoluta, o sea, más del 50%, o muy cerca del 50% al candidato a la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu. Entonces, pues obviamente, y la tendencia de las encuestas, ¿no? Que cada vez subía más, parecía indicar que la primera vuelta, al menos, Kılıçdaroğlu iba a recibir más votos que Erdogan, pero no fue así, fue al revés. Es verdad que tal y como reflejaban las encuestas, el partido de Erdogan perdió muchísimos votos, de un 42 a un 36% pasó. Y bueno, porque eso refleja básicamente digamos, un enfado o un voto de castigo hacia el partido gobernante. Pero ese voto de castigo no se trasladó a Erdogan, ¿no? Si quieres, luego más adelante podemos evaluar por qué, ¿no?
porque un poco ha tenido esa, o sea, se ha convertido en esa figura de, en cierto modo, incluso deificada por parte de sus seguidores, ¿no? En el sentido de que todo lo bueno es gracias a él y lo malo nunca es por su culpa, ¿no? Puede ser culpa de su partido, puede ser culpa de su gobierno, pero no es culpa de él. Y entonces eso, esa diferenciación entre la pérdida de votos de su partido, que es cada vez mayor, ¿no? Y por eso se tiene que apoyar en otros partidos más a su derecha, y el voto que tiene, que ha podido mantener él, pues explica un poco, ¿no? Explica un poco estos resultados y es una de las razones por las cuales quizás las encuestas se confundieron, aparte de por la metodología, ¿no? Porque sobre todo a raíz de la pandemia y por los costes, cada vez se hacen más encuestas telefónicas, lo cual, o digamos que no, o sea, los resultados no son tan buenos como en encuestas personales, ¿no? Y aparte impide digamos, crear un campo de, digamos, identificar exactamente o seleccionar correctamente a qué personas, ¿no? Porque si se hacen encuestas telefónicas a través de los teléfonos móviles, un teléfono móvil no es como las antiguas líneas, que sabías dónde estaba, con lo cual puedes decir, pues, de esta provincia tantos, de esta provincia tantos, de esta provincia. Con el teléfono móvil es una cosa que va un poquito más a voleo, y lo explicaban después de las elecciones algunos expertos en sondeos, que esto es uno de los problemas que ha impedido hacer, digamos, una valoración más correcta de cuál era la intención de voto previa a las encuestas y, bueno, volviendo, recogiendo, digamos, la pregunta, pues sí, efectivamente hubo cierta sorpresa. Es verdad que había ciertas tendencias que ya nos indicaban que Erdogan podía mantener un mejor resultado del que en un principio se esperaba, ¿no? Por ejemplo, que en la zona del terremoto apenas o sea, no había una fuerte bajada de la intención de voto, ¿no? Cuando estuve en la zona del terremoto antes de las elecciones, eso fue una de mis conclusiones. Ese uso, ¿no? De la retórica, de una retórica muy nacionalista y la acusación digamos, a la oposición que está involucrada en el terrorismo o apoyada por grupos terroristas, etcétera, etcétera. Esto le funciona muy bien, ¿no? Todas estas cosas. Muchas gracias, Andrés, por esta primera respuesta, pregunta que le formulo ahora a Ilia, exactamente, Ilia Topper, ¿qué te parecieron esos resultados? ¿Se sorprendieron de alguna manera? ¿Era lo que esperabas? A ver, yo me esperaba una carrera muy reñida, ¿no? Entonces, sí, esperaba que Kılıçdaroğlu en primera vuelta sacara una ligera ventaja, pero vamos, yo me esperaba un 48, 49 para cada uno, ¿no? Que en un sentido u en otro. No habría sido sorpresa que, que uno ganara más que el otro o viceversa, ¿no? Lo que me sorprendió es que la distancia fue grande, como dijo Andrés, pero sobre todo esa distancia grande del 45 para Kılıçdaroğlu al 49 para Erdogan, esa diferencia de votos eran los que iban al tercer candidato, que era Sinan Ogan, un ultranacionalista desconocido que prácticamente hasta para resumir su biografía para nuestros medios había que bucear mucho porque el tipo no ha aparecido en el escenario político nunca, hasta que de repente se presenta a candidato de presidente, ¿no? O sea, nunca. Se pueden rastrear un par de entrevistas hace 2 o 3 años en algún sitio, pero realmente era un desconocido total. Quiero decir que la gente que lo votó tampoco lo votara porque lo admiran o porque son seguidores suyos. Seguramente esos 5 millones de votos que se llevó Sinan Ogan eran de gente que no sabía ni quién era ni que le importaba. Eh, Era un voto, creo, de protesta. O sea, digo, que no sabían quién era, que dice, claro, que habían escuchado algún tweet, algún discurso, sabían que era nacionalista, eso seguro, y muy nacionalista, pero poco más, ¿no? Y, y creo que era un voto que era por una parte de protesta contra Erdogan, porque claro, son gente que no quería votar a Erdogan, en primera vuelta por lo menos, pero tampoco quería votar a uno. O sea, gente que estaba un poco harto de todo, pero tampoco veía una solución en la oposición. Y me sorprendía, sí, me sorprendía esa cantidad de gente que ante una clarísima eh, opción de continuidad o cambio, decidió ninguno de los dos.
y dio su voto a alguien que sabían que no iba a ganar y simplemente para nada. O sea, eso me sorprendió porque Turquía es un país con votantes muy disciplinados, con una participación electoral altísima del 86, 88%, 89%, llegó en la primera vuelta. Son gente que se toma votar muy en serio. Eh, por eso me esperaba un voto más inteligente en el sentido de que cada uno elige lo que quiere apoyar, ¿no? Yo hubiera gente que eligiera apoyar a alguien que sabían que no iba a ganar, pues sí me sorprendió, ¿no? Y la respuesta creo que es en que era por una parte un voto contra Erdogan y por otra parte una insistencia en que el país, sus políticos, tienen que ser aún más nacionalistas. Que ya es decir, porque en Turquía ya tanto Erdogan como Kılıçdaroğlu ya tienen un fuerte nacionalismo de componente de todas formas. Erdogan cada vez más, porque está aliado con el partido MHP, que es el de los lobos grises, que es ultranacionalista, y Kılıçdaroğlu porque su partido, el socialdemócrata CHP, también ha tenido siempre esa componente y está aliado con el también nacionalista y Party. O sea, que son dos partidos que ya están de todas formas en una onda nacionalista de entrada, ¿no? Ambos han prometido, por ejemplo, devolver los sirios a Siria en cuanto ganen, con formas correctas, pero ambos han dicho que van a hacer eso, ¿no? Entonces, ese voto de protesta para aún más pues, nacionalismo, aún más llamativo, solamente para decir que ese es nuestro ideario, pues sí, eso me sorprendió, ¿eh? Muchas gracias, Ilia. Al hilo de lo que estabas diciendo, este ascenso, ese auge del nacionalismo que arrastra a Kılıçdaroğlu y al tercer candidato nacionalista también en la primera vuelta, ¿a qué se debe ese ascenso? ¿Es consecuencia de los años de Erdogan? ¿Es un fenómeno que tiene que ver con factores externos? ¿O porque uno podría pensar que estuviera acaparado el nacionalismo ya por el AKP y por Erdogan? Sin embargo, como decimos, contagia, ¿no? Contagia el discurso y lo vimos en esa campaña de 15 días entre la primera y la segunda vuelta, como prácticamente esa xenofobia y el nacionalismo impregnó también las propuestas del candidato que se midió con Erdogan en la segunda vuelta del día 28. ¿Qué os parece? Bueno, a ver, yo creo que primero tenemos un nacionalismo estructural en este país, es decir, tal y como se enseña en las escuelas, se enseña la historia la historia del país, y cómo se celebran los usos simbólicos bueno, de ciertas cuestiones, las fiestas que se celebran, todo esto crea un sentimiento muy nacionalista y Turquía es un país muy nacionalista. ¿Qué ocurre? Erdogan, cuando llega al poder en los años 2000, él viene de la corriente islamista, que el islamismo turco es más nacionalista que el islamismo de otros países musulmanes, pero aún así él no partía de unas posiciones tan nacionalistas, ¿no? Y de hecho rechaza ese nacionalismo durante la primera década del gobierno, pero sobre todo, década y media casi. A raíz de 2015, en 2015-2016, cuando, por ejemplo, su partido en las elecciones de junio de 2015 pierde la mayoría absoluta en el Parlamento, entonces estamos todavía en un sistema parlamentario, a raíz de las negociaciones que ha estado manteniendo su gobierno, el gobierno de Erdogan, con el grupo armado kurdo PKK, que es considerado terrorista, y vistas, digamos, a solventar pacíficamente el conflicto kurdo, esa pérdida de votos, digamos que primero, él abandona el proceso de paz, porque ve que le está dañando en sus perspectivas electorales. Y a partir de entonces forja esta alianza, primero de facto y luego cada vez más oficial, con los ultranacionalistas del MHP. ¿Eso qué hace? Bien, convierte al MHP en la red de salvación de Erdogan, es decir, todos los votantes que están, como decía antes, el votante que es un votante del partido de Erdogan, pero está enfadado o está desilusionado con la política económica o cualquier otra política del gobierno, como voto de castigo deja de votar al AKP, pero entonces se van al MHP. Como están los dos en la misma coalición, ese voto sigue yendo a Erdogan de todas formas. Entonces se ha convertido en esta red de salvación y el MHP, por ejemplo, no ha pedido ministerios, pero sí que ha metido a su gente en los ministerios.
a nivel de, o sea, no ha pedido ministerios a nivel de titular, de ministros, pero sí que ha metido a su gente. Y esto a gente de la parte más liberal de la AKP a mí me lo ha comentado y se ha quejado de ello, ¿no? Que han copado muchos puestos en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Aparte, digamos que no solo eso, sino que ha llevado sus ideas al gobierno. A mí me lo decían votantes del MHP en las elecciones de 2018. Porque, yo les decía, ¿por qué ahora apoyáis a Erdogan si hace 2 años lo estabais criticando? Y dice, porque ahora defiende nuestras ideas. Y es verdad, ha terminado adoptando un discurso muy nacionalista. Esto tenemos que el campo digamos, progubernamental está, obviamente, digamos, está promoviendo esas ideas muy nacionalistas, extremadamente nacionalistas, un partido nacionalista de extrema derecha. ¿Qué pasa? Que el movimiento del que viene el MHP, el movimiento Urkuyu, idealistas, es la traducción, pues el movimiento Urkuyu, a raíz de esta alianza con Erdogan, se divide. Se divide en varios partidos. Dos de ellos están con Erdogan, que es el MHP, y uno más pequeñito, el BBP, que es una extensión anterior. Perdón. Pero el otro grande, el E-Party, que viene también del movimiento Urkuyu. Es decir, que también es, aunque digamos que políticamente es más de derecha que de extrema derecha, es un movimiento que es también muy nacionalista, muy ultranacionalista, podríamos decir. Y este se alía con la oposición, con los socialdemócratas. Un ejemplo de hasta dónde llega el ultranacionalismo. Esta alianza, que por ejemplo, opositora que permitió conquistar la alcaldía de Estambul en 2019, ha hecho también que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Estambul dedique parques a Nihal Aziz, que es un ideólogo que era más nazi que los nazis en los años 40. Y es un poco uno de los ideólogos del ultranacionalismo turco, y él rechazaba que le llamasen nazi porque fue juzgado digamos, por la Turquía de partido único, entonces por racista y por... no me acuerdo exactamente cómo se llama el título, pero era de las acusaciones era racismo. Él decía que él no era nazi porque él ya era antisemita mucho antes que los nazis. O sea, es un personaje. Y a este personaje se le están dedicando parques, se están sacando sus obras. El propio Kılıçdaroğlu en uno de los vídeos aparecía con un libro de Nihal Aziz. Es una persona, o sea, de unas ideas deleznables, ¿no? Con lo cual se está normalizando este nacionalismo, este ultranacionalismo. Es verdad que estamos en una situación en la que se ha incrementado mucho la migración, los refugiados en un contexto de crisis económica, pero tenemos ya un partido en la oposición, que es Ülkücü, dos partidos en el gobierno que son Ülkücü. Hay otra escisión más, la protagonizada por Özdag, que era otro de los que se salieron del partido cuando el MHP se alió con Erdogan, que fundó su propio partido, el Partido de la Victoria. El Partido de la Victoria, que digamos que es el que estaba detrás de la candidatura de este tercer candidato que ha obtenido tantos votos, no ha obtenido representación parlamentaria, pero sí que en los últimos años ha estado en el candelero, en las noticias, por sus ataques a los refugiados, por sus postulados xenófobos y por alentar esta xenofobia contra los refugiados. ¿Y qué ha pasado? Que la oposición digamos, bueno, el mismo error que han cometido todos los partidos mainstream, tanto de centro izquierda como centro derecha en toda Europa, para evitar que la extrema derecha xenófoba o racista utilice o gane votos por el tema de la inmigración, adoptamos parte de su discurso. Con lo cual, no solo no consiguen que baje ese suflé nacionalista, sino que lo están normalizando ese discurso. Cuando es un discurso que debería estar rechazado o que obviamente se puede criticar o se puede tener diferentes opciones o propuestas en cómo gestionar la inmigración, cómo gestionar los refugiados que hay en Turquía, que es el país con más población refugiada del mundo, es cierto, pero se llega a unos extremos de xenofobia, de normalizar esta xenofobia que verdaderamente dan miedo. Y esto ha permeado prácticamente a todos los partidos, con la excepción, digamos, de los nacionalistas kurdos y la izquierda, ¿no? La izquierda socialista que iba con ellos. Gracias, Andrés. Ilia. Ya, no, estoy desde luego muy de acuerdo con ese análisis tan detallado que ha hecho Andrés, ¿no?
hay un apunte en el que discrepo cuando ha dicho Andrés que Erdogan dejó el proceso de paz con la guerrilla kurda, con el PKK, en 2013 fue, creo, ¿no? 2015. Que se estaba negociando ya la paz, que estaba prácticamente firmada ya, y de hecho el PKK ya había renunciado a armas, ya había enterrado la lucha armada como principio, ya había renunciado a la independencia. De hecho, sí, o sea, el PKK ya no pide independencia, de hecho no sabe lo que pide realmente, pero bueno, todo eso ya estaba encaminado, y si no se llegó a puerto, no creo que fuera porque Erdogan pensaba que eso perjudicaba sus perspectivas electorales, porque yo creo que habría sido una noticia buena para todo el mundo en Turquía de que esa guerra se acabara por fin. Eh, Sino porque eso no es oficialmente así, pero prácticamente lo han dejado caer hasta altos cargos del partido de Erdogan, del AKP, que a cambio de firmar la paz definitiva con la guerrilla, Erdogan quería que la izquierda kurda, o sea, el partido que tiene alguna forma, recoge los votos de los simpatizantes del PKK, apoyara su pretensión de ser presidente con plenos poderes ejecutivos, que es que lo que ahora Erdogan es. Entonces no lo era. Entonces era un presidente simbólico, sin poder efectivo como ejecutivo, ¿no? Porque eso estaba en manos del primer ministro, ¿no? Y Erdogan exigió, a cambio de firmar la paz con la guerrilla, que el partido de la izquierda kurda apoyara esa pretensión. Y el partido de la izquierda kurda, dirigido por Selahattin Demirtas, se negó. Se negó porque le parecía que eso iba contra la democracia de Turquía. Porque al eliminar al primer ministro y quedar con un presidente que tiene todos los poderes en su mano, pues le parecía muy peligroso para la democracia turca, y por eso se negó. Y por eso se rompió el proceso de paz con la guerrilla, y ahí sigue y por eso Erdogan se fue a buscar a los aliados en la ultraderecha. Sí, pero Porque, creo, dime, sí. No, creo que no es excluyente, porque primero ocurre, digamos, el rechazo de Demirtas a apoyarle. Entonces, si Erdogan dice sí, sí, a cambio de este proceso de paz, no voy a tener yo la superpresidencia, entonces ya no me beneficia continuar con el proceso de paz, porque me resta votos. Es decir, a mí, o sea, si no va a tener el voto de los kurdos, entonces voy a por el voto de los nacionalistas, porque si exacto, no tener el voto de los kurdos y acercarme a ellos está perjudicando a mi propio partido en términos electorales, yo me voy a por yo abandono completamente esto, ¿no? Quiero decir, creo que no son excluyentes las dos razones. yo creo que, yo no lo veo así. Yo no veo que lo hubiese perjudicado de ninguna manera un acuerdo de paz con la guerrilla, de ninguna manera. No creo que sobre todo porque, para empezar, el MHP en ese momento ya era su enemigo de todas formas, que decir, ese voto ya no lo tenía, y el voto del AKP nunca ha sido antikurdo. El voto del AKP ha sido islamista, y de hecho durante la primera década Erdogan el gobierno de Erdogan es el que más ha hecho para normalizar el hecho de la población kurda en Turquía, metiendo el kurdo en televisión, metiéndolo hasta en los colegios. Todo eso lo hacía el AKP y Erdogan, es decir, que no había ahí un rechazo a los kurdos en el AKP. Sí, Y pero el MHP, en el AKP no, pero en sus votantes no tiene por qué. O sea, sus votantes del centro de Anatolia son votantes también conservadores y nacionalistas. Y lo que estaba ocurriendo entre 2011 y 2015, el voto al MHP se incrementa, o sea, en el periodo del proceso de paz se incrementa muchísimo. Quiero decir que hay una fuga de votos de la parte más nacional, de los votantes conservadores nacionalistas del AKP, que pasa al MHP. O sea, es lo que hemos visto en otras elecciones. Digamos, hay un canal de distribución de votos de un partido a otro. O sea, pasan muy naturalmente. no me convence de todo, ¿no? No. Bueno, Yo creo salvando que la fue discrepancia, vamos a un acuerdo muy sencillo de: yo hago esto si me dais aquello. No me lo dais, se rompe el proceso de paz y me voy a buscar al MHP, a los nacionalistas, como apoyo para el gobierno. Era o con uno o con otro. No salvada quisieron de la los kurdos, discrepancia. pues la Vamos derecha. al presente. Vamos a volver al presente. Ilia, que
que se nos va poquito a poco el tiempo de ese momento interesantísimo, que sería para otro coloquio, del fin del proceso de paz, de esos años, ese 2015. Vamos a irnos al presente y habéis hablado, habéis exprimido, y hace un momento tú, esa altísima participación de 80 y muchos, y que probablemente nos dé una fotografía muy exacta de Turquía, más allá de los condicionantes, de las distorsiones que puede haber o que puede haber sometido a este sistema de democracia imperfecta o iliberal que es Turquía hoy, pero que nos muestra un país dividido prácticamente en dos mitades. Lo definís así en el libro y en vuestras crónicas que os leo desde hace años. Hay una mitad de Turquía que adora y que es fervorosa con Erdogan y una mitad que lo detesta. Sigue siendo así, de alguna manera es exactamente así, están sobre representados los partidarios de Erdogan, el hecho de haber gobernado con formas autocráticas ha ido condicionando la opinión pública del país de alguna manera para que esto no sea justamente de esta forma. Vosotros que conocéis y que estáis día a día con los ciudadanos turcos, ¿qué os parece? Andrés, empiezo por ti. No, que empiece Ilia esta vez. Ahí. A ver, la polarización yo creo que sigue creciendo con cada vez que hay elecciones, o sea, porque claro, Erdogan también necesita apostar cada vez más por esa vía de dividir, porque es que toda la política está montada sobre esa idea de solo nosotros podemos salvar Turquía, solo nosotros representamos Turquía. Y ese discurso lleva ya 7 años, creo, desde las protestas de Gezi en 2013, es cuando se ha visto ese discurso de Erdogan, que antes no era así. Que antes, en la primera década, metía a mucha gente de liberales, de todo tipo de idearios, ¿no? Y desde entonces ha cambiado y cada vez más se perfila como los únicos turcos de verdad somos nosotros, islamistas y nacionalistas. Y todos los demás no son, o sea, son traidores de la patria. Recuerdo una frase que es del 2014, que era esos izquierdistas, ateos, terroristas. Quiere decir que el que no sea creyente y de derechas ya no es ni siquiera ciudadano, ¿no? Ese discurso ha ido calando y se ha incrementado, ¿no? Y aunque en la calle la gente no se pega, pues yo me temo que son dos mundos ya cada vez más separados, cada vez menos conciliables en un debate, en una mesa de restaurante. Bueno, en el restaurante no hay problema porque el restaurante se bebe raki y no van los islamistas, claro. Entonces, eh, no sé, yo con amigos con los que me muevo no hay gente pro Erdogan, es casi imposible de pensar, ¿sabes? No puede haberlos. Imagino que entre la gente que son pro Erdogan habrá poca gente de oposición, porque lo verán como traidores. Me temo que esa polarización sí que está bastante, sí, se va extendiendo más incluso. Bueno, Andrés tiene algo más contacto con familias locales aquí, a ver cómo lo ves ahí. Sí, o sea, descubrir, por ejemplo, que gente que conoces ha cambiado el voto, ¿no? Primero es extraño porque hay poca gente que cambia el voto, porque lo explica muy bien. Ilia, es una polarización muy grande. Digamos que hay, podríamos decir que hay un 45-45 de la población que está ya enclavada en un campo o en otro, y igual hay un 10% que puede dudar, ¿no? O puede en algún momento cambiar, ¿no? Pero descubrir que alguien de cercano a ti ha votado al que no crees que va a votar es bueno, es algo que se toma muy a pecho aquí, ¿no? Y que genera polémica, ¿no? O sea, no es considerado algo normal, ¿no? Porque están muy enclavadas las posiciones en cada bando. Y es lo que dice Ilia, o sea, se ha convertido el discurso de la nación somos nosotros. Pero es verdad que el problema es que también en la oposición hay un poco ese sentido, ¿no? Nosotros representamos también verdaderamente a la nación, que la han usurpado estos islamistas, en parte de la oposición al menos. O sea, hay muy poca posibilidad de diálogo entre las dos partes. Y es que además no se fomenta, y cuanto menos se fomente, más difícil va a ser en el futuro. No hay debates en televisión entre posiciones diferentes apenas.
había un estudio de Turquía Raporu, creo que era, sobre el 80, casi el 90% de los votantes de Erdogan reconocían no haber estado expuestos a ninguna información favorable a la oposición. Es decir, que se ven en los canales solo lo que te dice, digamos, la prensa progubernamental que hay, ¿no? La oposición solo aparece en cuestiones negativas, pues porque tienen problemas internos, o porque han dicho no sé qué, o porque van a aprobar el matrimonio homosexual, que nunca lo dijeron, pero bueno, era como una noticia, o por los vídeos en los que aparecía el candidato opositor con el líder del grupo terrorista PKK, que eran falsos, ¿no? Pero también salía. Entonces, en el caso de la oposición era diferente porque obviamente hay muchos menos canales de la oposición, es más probable estar expuesto a informaciones pro gobierno siendo votante de la oposición. Pero, o sea, es que la polarización mediática es tal, digamos el control mediático por parte de cada bando es tal que es muy difícil estar expuesto a una narrativa medianamente ponderada o, no voy a decir objetiva, pero más o menos equilibrada. Es imposible. Y luego con el tema de las redes sociales, ahora que sabemos que los algoritmos fomentan, ¿no? estas burbujas, pues es mucho más difícil, ¿no? Y esto asusta, ¿no? En cómo se puede ir formando una sociedad que vive una parte de espaldas a la otra, ¿no? Sin embargo, Andrés, pese a ese control de los medios, tampoco la base electoral de Erdogan ha aumentado notablemente. En esos casos, por ejemplo, que podríamos el espejo de Putin y de la Rusia de Putin, donde prácticamente una gran parte de la población está solo expuesta a mensajes a favor del gobierno y donde las mayorías de Putin son muchísimo más amplias de las de Erdogan. ¿En qué se parece o qué se puede diferenciar en este caso Turquía de Rusia? Es que no creo que haya ampliado la base electoral. En realidad siempre se ha mantenido en torno al mismo porcentaje, excepto en las elecciones de 2002, que eran las primeras que concurría el AKP de Erdogan, que sacó un 34%. Las siguientes, digamos que el campo de Erdogan, el campo, no solo Erdogan, no, ha basculado entre el 40 y el 52%. Entonces estamos hablando de eso, de una mitad del país que es la que está ahí. Es verdad que, por ejemplo, sí que está habiendo ciertos cambios si se examinan el voto urbano o rural. En el voto urbano parece ser que sí que la oposición está poquito a poco, con muy poca diferencia, superando al voto del campo gubernamental, y en cambio en el voto rural el poderío del campo gubernamental es brutal. Especialmente, o sea, vamos a ver, en el campo de Tracia y tal, no. En el campo de Kurdo, no. Pero en el campo de toda ese inmenso interior de Anatolia, e incluso Egeo Interior, provincias del Mar Negro, Mediterráneo Interior, ese voto rural sigue estando a favor de Erdogan. Pero sigue siendo esa mitad de la población, no tanto, no más. ¿Y le ha levantado la mano? Sí, porque quería decir justo, es una pregunta que me ha hecho más de una vez antes de las elecciones, que dando como por hecho que, claro, el campo es conservador y vota a Erdogan y la ciudad urbana es más liberal, y eso creo que no es así, ¿no? Que es cierto, como dice Andrés, evidentemente que en Anatolia Interior, que es una zona muy, muy grande, y más norte, la gente vota a Erdogan masivamente, con 60% hasta casi 70, bueno, 65% en muchos sitios, 80 pero en las, algunos sitios. 80 ya es como muy raro, pero bueno, algún pueblo a lo mejor. Pero en las ciudades también, ¿eh? En las ciudades también, la burguesía de Konya y de Kayseri han votado a Erdogan, y en Erzurum también. Quiere decir que ahí está la ciudad entera, un millón, ¿no es cierto? 1 millón de personas y votan todos a Erdogan. No es que en la ciudad haya mucha gente liberal tampoco, ¿eh? Y luego, como digo, esa diferenciación de campo y ciudad para mí es falsa porque, como tú mismo has dicho, en Tracia, en el Mediterráneo, en la costa mediterránea y en el Kurdistán, la gente, el último campesino del pueblo, vota a la oposición y nunca a Erdogan. Y o sea que no es que la gente más de campo vote, no, es que es por regiones geográficas. Pero no Es solo. más geográfico que centro, que ciudad-campo, ¿eh? Y ha sido siempre, o sea, ha sido así, como dices tú, pero cada vez más eso está cambiando. ¿Por qué? Y tiene una explicación económica muy clara. Es que en las ciudades
la gente está mucho más afectada por la crisis inflacionaria, por ejemplo, el precio de la vivienda, ¿no? Que lo que puede estar afectada en las zonas rurales o en ciudades más pequeñas. Claro, hablamos de zonas rurales. Ya, Quiero decir, Bayreuth, que es una ciudad, una capital de provincia, eso, es una zona casi rural. Konya, obviamente, es una ciudad, y en ese caso, Konya es una ciudad extremadamente conservadora, Kayseri también conservadora, donde gana el AKP. Pero en otras ciudades, digamos, pongámosle incluso en ciudades como Trabzon, en ciudades como Bursa, que es muy conservadora, en las ciudades digamos, del Mármara, del final del Mármara, del este del Mármara, que son muy conservadoras y muy de derechas. Allí hay mucha caída del voto a Erdogan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de zonas donde la crisis inflacionaria afecta mucho más. Porque si tú subes el salario mínimo en todo el país, obviamente ese salario mínimo no te vale lo mismo, o sea, no te sirve para lo mismo en Estambul, que es una ciudad carísima, que en un pueblo de Kayseri, ¿no? Entonces, hay ahí un cierto efecto que sí que, bueno, yo me estoy basando ahora mismo en esto, en cálculos que han hecho y en estudios que han hecho otras personas y cómo se ha distribuido el voto. O sea, en las ciudades, digamos, en lo que es entorno urbano, y ahí entran grandes ciudades conservadoras como Konya y Kayseri, el voto ganaba Kılıçdaroğlu por unas décimas, no mucho más. O sea, estaba 50-50. En cambio, en las zonas rurales, el voto rural, incluido también el de zonas geográficas favorables a la oposición, sea en la parte kurda o en el oeste de Turquía, Erdogan sacaba 2 millones de votos de diferencia. Más el otro medio que sacó en la diáspora, pues ahí tienes la diferencia. bueno, pero ahí hay que ver también, o sea, está claro que la economía ha influido mucho, aunque eso sí que también fue una sorpresa, quizás que no influyera más. Quiero decir que pese al descalabro económico tan evidente que ha habido, tan obvio y tan llamativo y tan que afecta mucho a la gente, ¿no? Que aún así haya ganado, igual fue una sorpresa. Pero ya que estamos de sorpresas, también se puede llamar sorpresa que en un país donde el 90% de la televisión solamente, bueno, 95% solamente de Erdogan, día, noche y mañana, y los periódicos en kiosco que no sean del pro gobierno casi no se ven, existen, pero casi no se ven, que aún así la oposición, un candidato de oposición saca el 48% de votos en segunda vuelta, también puede sorprender. Cualquier otro país normal donde el candidato, no, la oposición, no aparece nunca en ningún canal de televisión normal, pues lo normal sería que tuviese un 5% de votos y no un 45%, ¿no? Quiere decir que es también sorprendente cómo esa Turquía, pese a no tener prácticamente acceso a los medios, sigue siendo la mitad de la población, la mitad menos uno, sí, Sí, sí. pero Y es probable que eso que la razón de eso sea precisamente la polarización, ¿no? Porque exactamente, exactamente. claro, Quiero decir, los medios han influido bastante poco en el sentido de que la gente ya tenía claro cuál es su bando y por mucho que tengas Erdogan todo el día en televisión, pues la gente habrá pagado la televisión. Pero no, o sea, y el voto de Erdogan, eso estoy de acuerdo contigo, no solo, o sea, no ha aumentado para nada, es más, ha bajado pues unas décimas. Si lo miras desde el 2007, por ejemplo, hay una curva que va bajando muy poquito, pero va bajando, ¿eh? Tanto el AKP como el Erdogan, bueno, Erdogan siempre está en 51 como algo. O sea, se mantiene estable, ¿eh? Erdogan se mantiene estable. Gracias al apoyo del voto nacionalista del MHP. El AKP compartido ha bajado cada año desde hace más de 10 años. Eso es una curva, lo que pasa es que se ha compensado con el muy estable MHP que mantiene el 10%, ¿no? Eso está con lo cual Erdogan se queda en el 51, donde lleva 10 años en ese nivel, ¿no? bueno, y Y, espera, no solo del MHP, porque ese 10% más el 36 hace solo un 46%, y todo otro 5% que lo ha sacado precisamente de otras nuevas formaciones más islamistas aún y fundamentalistas que han concurrido con él a las sí, elecciones. pero esos han salido solamente porque el AKP les ha dado la opción de salir en su coalición.
porque, como tú y yo sabemos, con el umbral electoral del 7%, si un partido no cree poder superarlo, no se presenta. Sí, sí, bueno, pero quiero Entonces, decir que son votos que han ido a otros partidos y luego a Erdogan en sí, las sí, sí, elecciones sí, 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 generales. sí, Es decir, que esa pero sí, coalición, la coalición que apoya a Erdogan, ha ido incrementándose en el número de partidos. sí, no, ha mantenido los votos, pero se ha diversificado en partidos. Hace una parte más islamista que antes, eso sí, es verdad. O sea, sí que ha ofrecido una parte de su espectro a la gente aún más islamista, sí. Bueno, vamos, Volviendo, sí, sí, dime. perdona, Elia. Antes de vamos a pasar a la siguiente pregunta, termina y recoge. No, yo quería volver al tema del campo y ciudad por un momentillo, porque Sí, queremos mucho eso de campo conservador y ciudad liberal, ¿no? sí. Y no hay que olvidar que eso no es exactamente tampoco la polarización en Turquía, porque es mucho más pro Erdogan o contra Erdogan, porque el campo kurdo, que ha votado masivamente contra Erdogan, pero muy masivamente, de hecho, no hay ningún sitio con más votos anti-Erdogan que Hakkari, que son montañas con campesinos y pastores de ovejas, no hay más, ¿sabes? eh, son zonas muy conservadoras. Son gente de pueblo muy conservadora, religiosa, patriarcal, hasta machista, lo que tú quieras. De izquierda no tienen nada. Y sin embargo, votan contra Erdogan porque es su ideología de que ese señor no nos representa. Quiere decir que no es tan fácil como decir los hábitos o costumbres, o no, no. Es mucho más político de pro o contra de una persona que es Erdogan que si la gente cree más en Dios o menos. Eso no es realmente el baremo por el que la gente vota, creo. Bueno, sigo a la siguiente. Pues contra la simplicidad de a veces de las crónicas de aquí y de allá, los expertos, los que conocen realmente el país de hace muchísimos años, y todo lo matizado que es esa polarización que a veces vemos recogida de manera superficial entre esa naturaleza rural y la urbana, es mucho más complejo, más complicado que todo eso. Bueno, Erdogan gana las elecciones, 20 años entre primer ministro y jefe del Estado, 5 años más, de momento, no sé si más, y podrá de alguna manera prolongar esto, tiene algún tope la ley que se lo impida, vamos a pensar solamente en el próximo lustro. ¿Qué le queda a Andrés por hacer Erdogan en ese proyecto nacional islamista, ese nacionalismo, ese islamismo, monta tanto, monta tanto? ¿Qué tiene qué ideas tiene todavía en la cabeza por plasmar? ¿Qué quiere hacer de Turquía en esos próximos años? ¿Y qué podrá hacer? Bueno, a ver, en principio y legalmente este sería su último mandato. Habría una posibilidad, es que convocase elecciones, elecciones anticipadas el Parlamento y no él, el presidente, pero no hay mayoría, no tiene mayoría para que lo haga y en ese caso podría concurrir una vez más. Pero en principio este sería su último mandato y parece ser que así será. ¿A qué dedicará estos 5 años? Pues probablemente a continuar su legado y sobre todo a construir su legado, ¿no? Va a ser, es ya de hecho el gobernante que durante más tiempo consecutivo ha estado al frente de Turquía. No el que más en años sumados, porque ese Sinanú, que bueno, fue presidente y primer ministro con Atatürk y luego bueno, tuvo parte de la política de los años 60, pero bueno, en fin, es probablemente el líder político de Turquía más influyente y más importante desde los años de Atatürk. Y él quiere, o siempre ha querido crear o dejar huella en este país. ¿Cómo lo hará? Pues él quería forjar una generación pía, más religiosa, pero en ese sentido no lo ha conseguido. Los números de religiosidad o las cosas que, digamos, los baremos que se utilizan aquí en Turquía para ver si hay más religiosidad o menos, como el número de veces que se reza o yo qué sé, cuánta gente sigue el Ramadán, el ayuno de Ramadán, o cuántas mujeres se ponen en velo, estos números no han cambiado apenas en los últimos años. De hecho, incluso se ha incrementado ligeramente el número de las personas que se declaran ateas o agnósticas en Turquía, con lo cual podemos decir que ha fracasado en ese intento que era construir una Turquía islamista, ¿no? o sentar las bases de una Turquía islamista. Es verdad que sí que las está sentando de una Turquía más conservadora, en el que es verdad que Turquía siempre ha sido un país conservador, políticamente de derechas, pero sí que ha normalizado ciertos usos, ciertas costumbres o ciertas formas de ver la vida más conservadoras. Y en eso, pues tiene su legado. Y ahora él, yo creo que quiere construir su legado no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿no? O sea, digamos, mostrando el poderío turco. ¿Qué pasa? Que
Por otro lado, tiene los problemas económicos que tiene, que eso constriñe, digamos, un poco sus posibilidades. Da muchos giros. Lo estábamos hablando estos días con colegas. ¿Cómo va a ser la política de Erdogan en 5 años? Por ejemplo, en términos económicos, en el anterior lustro hemos tenido 3 ministros de finanzas y 3 políticas diferentes o 3 planes diferentes económicos en 5 años. En política hemos tenido un periodo también en política exterior, perdón, un periodo de eh, digamos, muy ofensivo, muy militarista, con invasiones fuera, con despliegues, con enfrentamientos, y luego un recoger cable y volver a intentar ponerse de buenas, porque digamos que esta política había tenido resultados nefastos para sus relaciones con sus vecinos de Oriente Medio. Entonces, es muy difícil saber. Erdogan es un político muy ideológico, tiene unas ideas conservadoras, islamistas, muy claras, pero al mismo tiempo es un político muy pragmático, que es lo que le ha digamos, le ha hecho llegar hasta aquí. Un ejemplo clarísimo, se ha apoyado para la elección en un partido fundamentalista kurdo, que han obtenido 4 diputados en las listas del AKP de Erdogan, y estos han reclamado en el, digamos, en el piso del Parlamento donde están sus oficinas parlamentarias que no hubiese mujeres en ese piso. Se la han denegado esta. Pero en su momento, durante la campaña, tuvo un discurso extremadamente machista, islamista, para obtener estos votos. Y luego ahora no solo se lo niega, y ha puesto, por ejemplo, al frente del Banco Central a la primera mujer que en la historia turca va a dirigir el Banco Central, ¿no? Y además es una mujer sin velo, de ideas laicas, etcétera, etcétera. O sea que es capaz de todas estas cosas, porque es un político obviamente muy habilidoso para estas cosas, ¿no? Entonces, a mí cuanto más tiempo llevo aquí en Turquía, más me cuesta hacer predicciones sobre qué va a pasar. Iremos viendo y describiendo. Gracias, Andrés. Ilia. Bueno, yo estoy totalmente con Andrés, ¿eh? Hará en los 5 años lo que pueda y lo que le dejen. Porque eso siempre ha sido así. Erdogan llegó al poder en el 2002, o sea, hace ya 21 años, con unas ideas islamistas muy claras y, podríamos decir, muy radicales. Lo que pasa es que la sociedad turca no permitía un islamismo radical porque había leyes, hay una constitución y hay una sociedad muy grande que no es islamista o es religiosa, pero no es islamista en sentido ideológico, ¿no? Entonces, el AKP ha tenido que trabajar muy lentamente y con mucha suavidad y vaselina para poder hacer algunas políticas más religiosas, ¿no? Que ha hecho lo que ha podido, que no ha sido mucho, comparado con lo que era el ideario de su movimiento, en el que él se basaba, creado en los 90, ¿no? Por un ingeniero de Alemania, por cierto, un turco que viene de Alemania, ha hecho muy poquita cosa, porque Turquía no le ha dejado hacerlo. Y Turquía le dejará hacer, pues, poquito más también, porque Erdogan y su movimiento, por mucho que tenga ideas muy fundamentalistas, chocan con la realidad de un país que no es así. Y que podrá ir mucho más lejos, pues mucho más lejos no podrá ir porque no lo dejarán. Quiero decir, es que esa es la ventaja de Turquía. Antes preguntaste también si es una democracia o una autocracia. A ver, Turquía lleva 100 años, bueno, los primeros años no eran muy democráticos, estaba Atatürk, pero bueno, lleva generaciones con unas estructuras democráticas muy fuertes, con una conciencia democrática, con su sociedad civil muy desarrollada, con debates, medios, organizaciones. Es una sociedad politizada, o sea, politizada en el sentido bueno de que cada persona es ciudadana que piensa políticamente en el Estado, en el gobierno, en la nación. El nacionalismo tiene también esa parte. La gente entiende que viene una nación que son ellos, que no es solamente un dictador y ellos son súbditos, no es una monarquía, es una nación que compone ellos, ¿no? Entonces, no es ni va a ser tampoco una dictadura, como hay muchas, no tan lejos de aquí, un poco más al sur, ¿sabes? Donde sale un señor que sea militar o no, y diga, ahora se hace lo que yo digo y punto, y la gente calla porque tiene miedo y no sabe qué hacer. Aquí no. Aquí hay que hacer todo por las vías de las elecciones. Por eso, si Erdogan hubiese perdido, yo creo que se habría ido, cosa que no pasa en dictaduras, ¿no? Ha ganado, sí. Pero
que podrá ser aún más autócrata, sí. Podrá aún ir aún más gente a la cárcel, sí. Podrá tener aún más muecines y aún más muftíes en la calle en el discurso, sí, pero no mucho más. Y Yo, su gran sueño, que era convertir Turquía en un país de los primeros 10 potencias mundiales, pero islamista a tope y líder del Islam mundial, pues económicamente no lo va a conseguir porque está en la ruina, como dice Andrés, la economía está estropeada y como potencia internacional muy poco tiene que hacer ahora mismo. Y tendrá que adaptarse eso pragmáticamente como es Erdogan, a llevarse bien con los vecinos para poder sanear la economía sin mayores descalabros que ya alguno tocará. Así que sí, tendremos unos años de pragmatismo donde Erdogan pues intentará avanzar en esa misma vía, pero no creo que Turquía como país, como nación, le deje llegar muy lejos. Gracias, yo no, Guillermo. no sé si querría matizar un poco, porque es verdad que no podemos, o sea, es muy simplista decir que Turquía es una dictadura, tampoco es obviamente una democracia plena. Es un régimen híbrido y creo que hay un problema en cómo, o sea, sí que está teniendo efecto en la erosión de los valores democráticos el gobierno de Erdogan, en crear una sociedad en el que es verdad que en Turquía siempre ha habido mucho culto al líder, ¿no? Bueno, en el caso de Atatürk era claro, pero es verdad que este hiperliderazgo de Erdogan, ¿no? Sí que provoca que se reduzcan los valores democráticos en un sentido. Por ejemplo, yo escuchaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una consultora política vinculada a la oposición, pero que decía en un debate televisivo, dice, es que ahora el problema es que nos parece mal que dentro de la coalición opositora haya debates y haya problemas. No tiene que estar todo unificado. No, al contrario, el debate es parte de la democracia. Pero en cambio, como en el otro lado tienes digamos, grupo que al menos aparenta ser monolítico, aunque no lo sea, y que está bajo el líder y a lo que diga el líder, eh, cuando tú ves lo otro, el debate, que es en realidad lo normal, en una coalición con diferentes partidos de izquierda, de derecha, islamistas, laicos, lo normal es que haya debate y que haya choques y que haya discusión y se llegue a una síntesis y a un consenso. Pero esto ya no se ve como una cosa normal precisamente por este hiperliderazgo, ¿no? Y esta concentración de poderes. Y esto es algo que sí que puede tener un efecto pernicioso en la sociedad turca. Ilia. Seguro que lo tiene, seguro. No, que totalmente de acuerdo, que se están perdiendo esos valores poco a poco, pero no se han perdido, o sea, comparado con otros países que yo conozco, todavía hay mucha conciencia democrática. Lo que sí que es un tema muy grave en Turquía ya, y eso sí que hace que no sea democracia realmente, es la judicatura y la independencia. La judicatura está sometida totalmente a lo que diga el ejecutivo, o sea, Erdogan. Y eso es un problema grave porque eso sí que quita la confianza de la ciudadanía en el segundo poder. Eso es un problema que puede que habrá que vivir esos próximos 5 años. Para ir cerrando ya, que acabamos de cruzar ahora el umbral de la hora, pensábamos estar un poquito menos, pero como ven el debate, hemos tocado solo tangencialmente tantos y tantos temas, no hemos hablado apenas de la cuestión kurda o de la economía en profundidad, pero yo quiero cerrar con bueno, Andrés acaba de responder también de alguna forma, es Turquía a día de hoy, con esa limitación en el discurso, bueno, ahora de hacer el balance de medios de comunicación favorables y libres, digamos, hay un claro dominio a favor del presidente, esa erosión de la magistratura que acaba de mencionar Ilia, es a día de hoy Turquía, siguiendo los estándares de las democracias liberales europeas, norteamericanas, una democracia, o cómo la definiríais hoy? Ilia, que ha sido de alguna manera, no respondió antes a la pregunta. Empiezo por él. ¿Por mí? Pues hay tanta zona gris en medio que es difícil hacer línea, pero si tuviera que hacer una línea y decir sí, no, diría Turquía sí es una democracia. Porque al otro lado de la línea hay tanto régimen en el mundo tan autocrático y tan absolutamente antidemocrático, tan absolutamente dictatorial y sin ninguna experiencia siquiera de lo que es
una nación donde cada ciudadano, cada ciudadana está dispuesta a participar en política, pues en esa comparación mundial yo diría que Turquía cae del lado de las democracias. Sí. Gracias, Ilia. Andrés. Yo no lo metería en el campo de las democracias, pero tampoco en el de las dictaduras. Es decir, yo creo también, como dice Ilia, aunque nos parece impensable, ¿no? Desde fuera, es probable que Erdogan se hubiese ido, se hubiese perdido, hubiese planeado 50.000 tretas para regresar o para ponerle palos en las ruedas a la oposición, pero es probable que se hubiese ido porque él necesita ese voto, ese apoyo popular, ¿no? Sin eso, él no es nada, ¿vale? Es un líder de masas. Entonces, eso lo coloca, es verdad, un poco del campo de las democracias. Sin embargo, la democracia no es solo el voto, ¿no? Es la judicatura que mencionabas, son los medios de comunicación, los usos parlamentarios, los usos democráticos, la institucionalización, la desinstitucionalización que ha vivido este país es tremenda. Y eso se ha vivido, por ejemplo, en el terremoto, ¿no? En el que o sea, las instituciones no pueden funcionar por sí solas si no es con una orden de Ankara directa, ¿no? Se ha concentrado tanto el poder que no funcionan. El Ministerio de Exteriores, los diplomáticos no actúan sin el visto bueno de arriba. Se ha jerarquizado todo tanto que es muy difícil. Entonces yo creo que está en esa zona gris, tampoco lo voy a llamar a Turquía, no creo que sea una dictadura, pero está en esa zona gris bueno, de regímenes híbridos, ¿no? Que cada vez hay más, por desgracia, en el mundo. Para terminar ya, Andrés, Ilia, os quiero preguntar también, los próximos años conoceremos mejor a Erdogan, sabemos todo de él, es un personaje que sigue fascinando, que sigue planteando muchísimos interrogantes, muchas zonas grises. Sabemos todo del personaje, de su personalidad. ¿Creéis que sabremos más en los próximos años? Hay zonas, como digo, oscuras, casos de corrupción que de alguna manera hoy, por el control de los medios, no conocemos y que de aquí a un tiempo sabremos. ¿Qué pensáis? Empieza Yo por... creo que hay muchas zonas oscuras Bueno, Andrés, que no continúa. conocemos, ¿no? No solo de su personalidad, sino también pues de los hechos, ¿no? Y de los hechos políticos. Y uno de las incógnitas más grandes es quién será su sucesor, ¿no? Porque digamos que ha ido cerrando él mismo el camino a mucha gente que podía haberlo sido o que se rumoreaba que iba a serlo. Y no, eso solo lo sabe él mismo. Creemos que no lo sabe nadie más, ¿no? ¿Quién va a ser su sucesor? Entonces es una de las grandes incógnitas también. Gracias, Andrés, Ilia. Pues yo creo que mientras esté en el poder sabremos cada vez menos de él, porque cada vez más estará cada vez más aislado, rodeado por una camarilla más opaca y con menos acceso del mundo a él y de él al mundo, lo cual tampoco es bueno para el país. Pero me temo que hasta que no deje el poder, el día que lo deje, pues va a ser una figura cada vez menos previsible y más misteriosa, ¿eh? Es lo que yo veo, esa evolución de aislarse, de solo confiar en sí mismo, de eso, no tiene ni siquiera sucesor porque no se tira a nadie que no sea él. Y eso parece una curva psicológica que sigue de momento. Bueno, ¿Descartáis por pues lo completo veremos. que pueda prolongar esos 5 años en el poder? Prolongar, dices. Uh-huh. Agotar los 5 años, yo creo que probablemente sí, nunca se sabe, pero probablemente llega a terminar los 5 años, sí. ¿Y prolongarlos? ¿Lo Él en descartáis? el poder no creo, no creo. Andrés, Yo no lo sé. No pondría mi dinero en ninguna opción. pues muchísimas gracias a los dos. Hemos hecho ahora sí una hora de conversación. Como digo, se nos quedan muchísimos temas colaterales porque es poco en una hora para hablar de 20 años en el poder y de las posibilidades en estos próximos 5 años o de las perspectivas del país en economía, en política exterior, en política doméstica. Pero creo que ha sido un lujazo teneros aquí como invitados. Esperamos repetir pronto porque seguro que la actualidad nos da pie a seguir conversando sobre Turquía en las próximas semanas o meses. Y bueno, nada más que tengo agradecimiento para vosotros dos y que nos emplazamos a próximos coloquios, a próximas mesas y que tengáis muy buena tarde de miércoles en Estambul, que me dais mucha envidia. Que podáis pasear ahora por Beyoglu o por el Cuerno de Oro o por algún otro lugar del centro de la ciudad. Muchas gracias, Antonio. Hasta Muchas pronto. gracias a ti. Hasta pronto.
a nuestro público. Gracias a los dos. Hasta muy pronto. Adiós. Hasta pronto.